Bueno, buenas tardes. Estamos una vez más en una conferencia del Centro de Ciencia y Pensamiento de la UNSAM, en este caso con un invitado internacional de Chile. Bueno, les recuerdo que seguimos con el ciclo de cine y que tenemos todavía eh, en proceso el ciclo Sinfonía sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial pensado sobre todo desde el contexto regional latinoamericano, ¿no? En el día de hoy nos acompaña Rodrigo Carmi Bolton. Es un doctor en filosofía, es profesor, investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. El profesor Carmi participó en varios proyectos de investigación, fue director de investigación de su facultad, publica eh, generalmente sus artículos en revistas académicas de gran prestigio y desde 2014 ininterrumpidamente viene publicando libros donde podemos ver más en profundidad su pensamiento. Bueno, por suerte hoy me acompaña en persona Rodrigo, así que los dejo con él. Después, al final este, de su presentación, va a haber un momento para poder hacer preguntas directamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Eh, bueno, lo que quiero hacer básicamente es, en primer lugar, mostrar un trabajo muy preliminar que apareció publicado en este pequeño texto que tengo acá, que fue editado por la editorial Voces Opuestas, una editorial pequeñita de Valparaíso, ¿no? Eh, y lo que quiero hacer justamente con esta sociología es trabajar sobre el último de los tres ensayos que aparece acá, que se llama básicamente Estaciología, ¿cierto? Para una ciencia, una anticiencia en realidad, ¿ya? De las formas de vida, ¿ya? Y entonces lo que voy a hacer en realidad son dos cosas. Uno, quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Que permita contextualizar la problemática de la guerra civil, ¿no? Y un segundo momento que nos permita pensar desde la cuestión de la guerra civil, ¿no? Son dos momentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El primer momento sería la manera en que la filosofía política clásica entiende la cuestión de la guerra civil, y la segunda sería la entrada contemporánea al problema de la guerra civil desde sí misma, ¿no? Y a partir de eso, entonces, lo que quiero proponer, que es un poco lo que propone el texto, ¿no? Es que lo que podríamos denominar la estaciología, es decir, una suerte de anticiencia acerca de la guerra civil, en realidad no es sobre la cuestión de la guerra civil, sino más bien sobre las formas de vida, sobre la singularidad de las formas de vida que permitirían pensar entonces la cuestión de lo político más allá del horizonte moderno, de alguna manera. Ese es como el derrotero que me interesaría trabajar, ¿no? Entonces, en realidad no son dos momentos, son tres momentos, ¿no? Primer momento, ¿no? La cuestión de la guerra civil en un sentido clásico, ¿no? En un sentido clásico, ya en la República de Platón aparece una distinción muy fundamental, particularmente en el libro quinto de la República, en la que Platón establece una diferencia entre stasis y pólemos, ¿no? Que va a constituir una suerte de matriz, por decirlo de alguna manera, de la tradición filosófica y jurídica en la que se va a distinguir precisamente, ¿no? El conflicto entre, ¿no? dos estados distintos y por lo tanto el conflicto público y político entre dos estados distintos versus el conflicto fundamental entre lo que Platón denomina entre los griegos, ¿no? Es decir, el conflicto de las tasis sería precisamente lo que posteriormente denominaríamos la guerra civil, ¿no? Platón es un momento fundamental precisamente porque establece esa distinción y coloca, ¿no? como punto fundamental, ¿cierto? La cuestión de la guerra
por sobre la cuestión de la guerra civil. La guerra civil siempre sería, ¿no? Un conflicto entre los semejantes y por lo tanto un conflicto que no pone en juego una diferencia de naturaleza entre los beligerantes, ¿no? Y en cambio, ¿no? La guerra, en la medida en que se dirimen la diferencia entre los griegos y los bárbaros, ¿no? Al menos en la noción moderna como se traduce esa nomenclatura en Platón, se dirimiría justamente no solamente un conflicto bélico, sino un conflicto bélico que tiene que ver precisamente con una diferencia de naturaleza entre los beligerantes, ¿no? Ahora, esa distinción entre la guerra civil y la guerra me parece que es fundamental, ¿no? Porque la tradición filosófica siempre va a privilegiar, ¿no? La última respecto de la primera, es decir, la guerra por sobre la guerra civil, en la medida en que la guerra permite cohesionar, ¿cierto? Permite instituir, ¿no? Y permite configurar una forma de Estado, ¿no? Es decir, la cuestión de la guerra va de la mano con la cuestión del Estado, ¿no? Eh, y en cambio, precisamente la guerra civil va a ser vista permanentemente como una anomalía, como un problema, ¿no? Como algo que hay que evitar a toda costa, ¿no? La tradición filosófica, jurídica y política van a intentar conjurar una y otra vez, ¿cierto?, la deriva estaciológica o la deriva de la guerra civil. La guerra civil siempre va a ser vista de alguna manera como una cuestión anómala, como una cuestión mala, ¿cierto? En Platón, ¿cierto?, tiene que ver con el problema de la salud de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto siempre va a haber que privilegiar el momento del Estado, donde la guerra ya no se dirime de manera civil, sino una guerra, digamos, con otros, ¿no? Con un exterior, por así decirlo, ¿no? Si pensamos la figura de Platón como una suerte de matriz, ¿no? Que atraviesa al pensamiento filosófico, podemos encontrarnos en la época medieval, por ejemplo, con algunos elementos muy similares. Si atendemos, por ejemplo, a un texto que me parece que es muy relevante, ¿no? Un texto de Averroes que se llama El Tratado Decisivo, ¿no? Y donde justamente, atendiendo a su lectura de Platón y de Aristóteles, pero sobre todo a partir de esta matriz platónica, ¿no? Averroes lo que va a decir es que eh, hay que evitar a toda costa también la guerra civil, ¿no? La guerra civil en la tradición musulmana se le conoce como fitna, es decir, la guerra intramusulmana, ¿no? El sectarismo intramusulmán. Y para evitar el sectarismo intramusulmán, ¿cierto? La fitna, Averroes dice que es necesario expurgar al espacio público de los teólogos. Los Mm, teólogos en Averroes funcionarían de manera análoga a los sofistas en Platón, ¿no? Serían los sofistas de Platón, y el problema, dice Averroes, es que los teólogos, en la medida en que se apropian del espacio público, generan faccionalismo al interior del pueblo, y al generar faccionalismo al interior del pueblo, dado que el pueblo no sabe leer ni escribir, ¿no? Le cree a los teólogos y se pelea entre los distintos vasallajes que empujan los distintos teólogos, generando la fitna. Dicho de otra manera, entonces, desde el punto de vista de Averroes, que va a ser algo muy similar a lo que posteriormente va a plantear Spinoza, ¿cierto? Los teólogos producen digamos, pasiones tristes en el pueblo. Pasiones tristes en el pueblo porque son pasiones de destrucción, ¿no? Pasiones de odio mutuo. Y por lo tanto, fomentan los teólogos en ese sentido las tasis, ¿no? Las tasis sería. Y en cambio, el derrotero que impide y que funciona como una suerte de catejo, ¿no? De las tasis sería precisamente la filosofía, ¿no? Nuevamente, la fórmula platónica, platónico-aristotélica, vuelve a tomar lugar, entonces la filosofía funcionaría como un cierto dispositivo de unidad popular, ¿no? Una suerte de unidad de la república, una suerte de dispositivo de articulación que impide y conjura de alguna manera los devenires entrópicos, ¿no? De mm, la fitna, en este caso, de la fitna, ¿no? Y termino con una última figura que seguramente es la figura que todos más conocemos, ¿no? Que es la figura de Hobbes, y que está muy vinculada también a esta figura de Averroes que colocaba
recién, ¿no? Aunque esa relación no se la ha dirimido suficientemente, pero que habría que explorarla, ¿no? Pero que precisamente, como ustedes saben, ¿cierto? Bueno, en Hobbes el gran problema, ¿no? Es la guerra civil, ¿no? La guerra civil religiosa particularmente, y el modo en que el contrato moderno, ¿no? Tendría que conjurar o al menos contener, ¿cierto? Las, las potencialidades inmanentes a la guerra civil que conduce, a las cuales conduce la antropología humana, por decirlo de alguna manera. La antropología humana, el campo del derecho natural, es el lugar en el que, según Hobbes, nada puede ser injusto, ¿ya? Sería precisamente el lugar de la potencia, el lugar en el que todos los seres humanos, cada individuo, puede hacer acrecentar su potencia a tal punto de poder matar a otro de manera absolutamente impune y por lo tanto desencadenar, ¿no? Una guerra civil sin, digamos, sin derrotero posible, sin contención posible, ¿no? Por supuesto, el modo que tiene Hobbes de, entre comillas, conjurar el problema de la guerra civil es un modo medianamente distinto al de Platón y al de Averroes, ¿no? Porque de lo que se trata es que el orden político ya no es un orden probablemente natural, ¿no? No es reflejo necesariamente del alma, ¿cierto? Sino más bien es un dispositivo artificial, lo diría Hobbes, ¿cierto? Que precisamente al revés de los antiguos y de y de los medievales, ¿no? Se impone contra natura, ¿no? Se impone contra natura, ¿no? Y ese contrato que intercambia protección por obediencia, ¿no? Es un contrato propiamente jurídico, ¿cierto? Que sin embargo no conjura la guerra civil, sino que más bien la mantiene en estado latente, ¿no? Hay un pasaje de Hobbes muy impresionante, ¿no? Como como los grandes pasajes de Hobbes, cuando Hobbes dice, bueno, si todos confiáramos verdaderamente en que el Estado va a responder, digamos, por nuestras propiedades, ¿no? ¿Por qué diablos cada vez que salimos de nuestra casa ponemos llaves, ¿no? A la casa, ¿no? Precisamente porque sabemos en otro nivel, en un nivel tácito, que eventualmente las taxis se está jugando en el mismo ordenamiento del Estado, ¿no? Que en el fondo el Estado mismo no es que conjura las taxis y la pone en un exterior, sino que más bien las taxis está latente, ¿no? Al interior del propio orden estatal, ¿no? Entonces, me parece que estas tres figuras son importantes porque hay una cuestión común en las tres figuras, independientemente de las diferencias que se dirimen entre ellas, ¿no? Y la cuestión común tiene que ver con el esfuerzo gigantesco que supone la filosofía, ¿ya? La filosofía como un esfuerzo gigantesco de conjura de la guerra civil, ¿no? Entonces, la filosofía planteándose como un esfuerzo gigantesco, ¿no? A partir del cual el saber, o al menos ese deseo de saber, para decirlo con Platón, ¿cierto? Podría de alguna manera conjurar, ¿no? La dislocación, ¿no? Estaciológica de los seres humanos, ¿no? Entonces, la filosofía sería, en ese sentido, una prerrogativa de orden, ¿no? Una suerte de dispositivo catejóntico que vendría a contener las fuerzas entrópicas que serían de alguna u otra manera, ¿no? O que estarían de alguna u otra manera como inmanentes a la propia naturaleza humana, ¿no? Independientemente de cómo pensemos esa naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero plantear estas tres figuras y plantear este punto común de estas tres figuras? Porque lo que vemos en la tradición filosófica es precisamente un esfuerzo por contener la guerra civil, ¿no? Y por lo tanto, como un esfuerzo de inaugurar un punto de partida distinto al de la guerra civil, que sería el lugar de la polis, el lugar de la república, ¿no? El lugar del derecho, ¿no? Y no el lugar de la guerra civil como un lugar político. La guerra civil no aparecería entonces como un lugar político desde este punto de vista, sino como un lugar, entre comillas, prepolítico respecto de cuyo espectro siempre de alguna manera el lugar político está midiéndose, ¿no? Esa sería un poco la cuestión, ¿no? Es decir, el orden, digamos, la politeia en Platón, ¿cierto? El ordenamiento
en Averroes, ¿cierto? O, en último término, el hombre artificial en Hobbes, ¿no? Son efectivamente un orden republicano, un orden jurídico, un orden filosófico, pero que siempre está midiéndose con la posibilidad entrópica de su propia desarticulación, ¿no? O sea, que esa sería un poco la cuestión, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero plantear es, ¿qué pasa si cambiamos el punto de vista? ¿No? Que en vez de seguir, ¿no? el derrotero que plantea la filosofía política, ¿no? o la tradición de la filosofía política de mantenerse como un catejón a la guerra civil, ¿no? y por lo tanto conjurar la guerra civil, aislarla, ¿no? ¿Qué pasa si entramos a pensar lo político como guerra civil, desde el campo mismo de la guerra civil? ¿No? Si la filosofía política y su tradición ha intentado conjurar la guerra civil, mostrando que eso es un lugar, por así decirlo, antipolítico, ¿ya? Cuya mayor expresión estaría precisamente en Hobbes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si cambiamos el punto de vista y entonces comenzamos a trabajar la cuestión de lo político desde la cuestión de la guerra civil, sin el esfuerzo que haría la filosofía, ¿no? para articular un edificio, digamos, representacional, que podría ser jurídico, filosófico, como todas las anteriores, y que permitiría de alguna manera conjurar precisamente esas mismas tendencias dislocantes, ¿no? Y para eso entonces, bueno, eh, escribí un poco este texto, ¿cierto? Y tenemos, de alguna manera, en ese punto de partida, por supuesto, no es algo que se me haya ocurrido a mí, ¿cierto? Sino que tiene que ver con un campo o una constelación, diría Benjamin, donde convergen varios nombres, ¿no? A nivel contemporáneo, dentro de las cuales, ¿cierto? La helenista Nicole Leroux, ¿cierto? Nos plantea una primera entrada tremendamente interesante, ¿no? Para Leroux, los trabajos de Leroux, ¿cierto? Nos arrojan a un lugar, ¿cierto? Fundamental y que tiene que ver con que es la estasis y no la polis, ¿no? El conflicto intestino, es decir, primero el conflicto intestino, antes que la tranquilidad de la ciudad, la cuestión que había que comenzar a pensar, ¿no? A diferencia de la tradición filosófica que se enfoca a pensar en la cuestión de la ciudad, ¿no? Luró nos invita a pensar primero en la cuestión de la estasis, ¿no? ¿Y qué sería la estasis? En ese sentido, bueno, la estasis, ¿no? Luró diría, no calza ni con la paz ni con la guerra, tiene un ritmo, ¿cierto?, que no coincide ni con la una ni con la otra, ¿no? Porque de alguna manera no es ninguno de los dos movimientos del Estado, entendiendo que guerra y paz son dos tipos de momentos estatales, ¿no? La guerra civil no remite a ninguno de esos dos momentos, ¿no? No coincide con el paradigma metropolitano, por así decirlo. Y en ese sentido insiste Luró en que los historiadores de su tiempo, contra los cuales ella está peleando, ¿cierto?, no han visto realmente la dimensión estructural de la propia estasis, ¿no? Y entonces aquí lo que habría que preguntarse, ¿no? es, ¿qué es lo que significa ver? ¿No? Si no, lo que nos puede ver no sería otra cosa sino lo que no puede hacer un régimen de visibilidad determinado, es decir, una episteme. La filosofía, en su tradición, habría constituido una episteme, es decir, nos habría ofrecido un modo de ver, ¿no? ¿Y qué pasa si vemos de otra manera? Precisamente vemos lo que esa episteme no ve, ¿no? Enfocados en la grandeza de la paz y la guerra y en la monumentalidad de la dinámica sacrificial, característica de la historia estatal, ¿no? No se ha podido contemplar la singularidad de la estasis, ¿no? En ese sentido, la estasis no podrá ser un simple incidente o un accidente, como diría Luró, sino el punto ciego sobre el cual se funda la polis, que sin embargo ella misma tiene que denegar, ¿ya? Toda polis no puede ser más que una operación de denegación de la estasis, en lo que ésta tiene de estructural, ¿no? Un fantasma que toda polis porta consigo, aunque pretenda deshacerse de él, ¿no? Para Luró, los historiadores tradicionales han excluido la estasis de los análisis y por esa razón han reducido la estasis, al igual que la tradición filosófica, a un fenómeno puramente marginal, ¿no? y no a una cuestión radicalmente anárquica
que estructura el devenir de la propia constitución política, ¿no? ¿Qué es lo que va a sostener Lúrov entonces, ¿no? Bueno, al contrario de la episteme prevalente que se articula en la tradición filosófica, Lúrov dice, ¿no? La stasis sería algo así como el cimiento de la comunidad, ¿ya? ¿En qué sentido sería un cimiento, no? ¿No sería justamente lo que esta supura, lo que todo paradigma metropolitano no deja de desechar, es decir, el resto, la basura de la propia polis, ¿no? Ni anomalía ni accidente, la stasis sería un cimiento en tanto vínculo de la división, dice Luro, ¿no? Que atraviesa constitutivamente el devenir de la comunidad. Es decir, una fisura que soporta la misma comunidad que la rechaza y una vez que la desata genera un enorme proceso de olvido, ¿no? La amnesia, por ejemplo. Luro repara en este sentido y dice, la polis está embarazada de estasis. Siempre está, de alguna manera, la estasis a punto de estallar, ¿no? Y en esta perspectiva, ¿cierto? Repara ella en una cuestión muy interesante, que es que el término estasis se refiere ante todo a una toma de posición en la que se juega un principio disolvente, es decir, no un arjé, sino más bien un anarquía, ¿no? Hay un principio anárquico, ¿no? Que está presente precisamente en la dimensión de la estasis, ¿ya? En ese sentido, la estasis sería una suerte de localización dislocante, ¿ya? O un lugar exento de cualquier principio o gobierno. Sería una zona que lleva consigo la división y la unión al mismo tiempo, ¿no? Donde la polis se enfrenta a la incoincidencia consigo misma. De alguna manera, la estasis es lo que resta de la polis, es la polis restando de sí misma, uno podría pensarlo de esa manera, ¿no? Es la polis que siempre resta de sí misma, ¿no? Voy a un segundo lugar de problematización, que particularmente sería el Michel Foucault del año 1976, en particular de sus lecciones del Codex de France, que llevan por título Hay que defender la sociedad, ¿ya? Y me interesa particularmente esta lección donde justamente Foucault establece una diferencia metodológica entre su aproximación y la aproximación de la filosofía política clásica, ¿no? Se acordarán de esos pasajes, ¿no? Básicamente, lo que trata de pensar Foucault, ¿cierto? Es que el pensamiento contractualista clásico siempre es un pensamiento que va del sujeto al sujeto en el momento en que trata de pensar la cuestión del poder. Y en ese sentido, ¿no? Eh, el poder es pensado precisamente bajo la forma de la represión, ¿ya? En ese sentido, Foucault marca una diferencia, pretende marcar una diferencia, ¿no? Frente a la hipótesis del poder entendida del paradigma de la represión, Foucault dice que habría que pensar el poder ya no bajo el paradigma de la represión o del sujeto, sino bajo el paradigma de la guerra, ¿no? A mí, entre paréntesis, me gusta mucho este Foucault porque es precisamente el Foucault al que no se le podría acusar de neoliberal, ¿no? De cierta manera, sino un Foucault estaciológico, ¿no? Dice Foucault, ¿no? El poder es la guerra procedida por otros medios. Y en este momento invertiríamos la proposición de Clausewitz y diríamos que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Ahora bien, es importante subrayar que el término guerra, utilizado aquí por Foucault, está dislocado respecto del uso que establece la tradición filosófica, ¿ya? Porque si en la tradición filosófica el término guerra precisamente designa la relación bélica entre dos estados, para Foucault la guerra se trata como una desarticulación interna a la propia escena de la paz. Dicho de otra manera, no se trata de la guerra como conflicto interestatal, sino de la guerra como conflicto capilar de los cuerpos. Podríamos decirlo así, un conflicto capilar que se dirime entre los cuerpos. En ese sentido, se trata de la guerra concebida como el borde externo de la política, lugar silencioso de una pluriformidad de conflictos que estallan y desaparecen al interior del conjunto de mecanismos de poder a partir de cuyo funcionamiento se produce el Estado. Dicho de otra manera,
Foucault cambia el foco de la misma manera que lo hace Luró, que va de la polis a la stasis. Foucault cambia el foco para pensar la cuestión del Estado, ¿no? No piensa la cuestión del Estado desde el propio orden instaurado por el Estado, sino desde precisamente el lugar de la guerra, que aparece como su condición material. La guerra aparece como la condición material, la guerra en el sentido del conflicto que se fragua en la capilaridad de los cuerpos, aparece precisamente como la condición sobre la cual se sostiene esto que denominamos Estado. Y por eso es que para Foucault el Estado no es, por así decirlo, un sujeto, sino que es un conjunto de operaciones articuladas simplemente, ¿no? ¿Qué es lo que trata de hacer Foucault en este sentido, ¿no? Dice, querría tratar de ver en qué medida el esquema binario de la guerra, de la lucha, del enfrentamiento de las fuerzas, puede identificarse efectivamente con el fondo de la sociedad civil, ¿no? El fondo de la sociedad civil, no con la sociedad civil, con el fondo de la sociedad civil. Esto es muy importante porque el texto, digamos, las clases de Foucault 76 en francés llevan por título Hay que defender la sociedad y es un título irónico, ¿no? No es que Foucault quiera defender la sociedad, pero que Foucault lo que está tratando de hacer es mostrar que eso que llaman sociedad civil, eso que la sociología denomina sociedad, en realidad tiene un derrotero más profundo que tiene que ver con la capilaridad de la guerra como conflicto entre los cuerpos y los dispositivos, ¿no? Ah, y que en ese sentido, eso que se denomina sociedad civil no puede ser pensado bajo el esquema del orden, independientemente de cómo éste sea, ¿no? Se trata entonces por la apuesta por un ver, pero de ver de otro modo, es decir, desde otro lugar. La sociedad civil no puede ser vista simplemente como la abstracta esfera de la ciudadanía y el trabajo, sino como el terreno mismo en el cual se despliega una guerra de minuciosa irrigación y de efectividad capilar, ¿no? Frente a la mirada jovesiana, que insistiría en ver en el Estado el lugar de la neutralización de las fuerzas, Foucault insistirá en subrayar su desplazamiento bajo intensificaciones absolutamente variadas. Entonces, nuevamente nos encontramos, ¿cierto?, con esto que Foucault va a denominar la hipótesis Nietzsche, ¿no? Que es precisamente esta idea de la guerra, pero en este sentido de capilaridad, de irrigación, ¿no?, muy minuciosa, de técnicas muy particulares, ¿no?, que no se dejan capturar necesariamente por las grandes categorías molares a partir de las cuales la filosofía política siempre ha pensado el problema del poder y el problema de la guerra, ¿ya? Eh, por eso es que Foucault no va a proponer precisamente una suerte de teoría del poder, sino más bien una analítica, ¿no? Me parece que una analítica tiene sentido precisamente en el momento en que Foucault está instalándose bajo la premisa de que hay un fondo a la sociedad civil que es precisamente la guerra, ¿no? Pero la guerra en estos otros derroteros, derroteros capilares, en los que se juegan los dispositivos, etcétera, ¿no? Dicho de otra manera, una forma estaciológica de entender la cuestión de la guerra. Y por lo tanto, en Nicole Luró y en Michel Foucault, ¿no?, se nos presenta el mismo desplazamiento y el mismo cambio de enfoque. Desde la polis pasamos a la stasis. Desde la teoría política del sujeto pasamos a la cuestión de la guerra, ¿no? Son el mismo desplazamiento. Paso a mostrarles a una autora que era una artista visual en realidad, una artista visual chilena que se llamaba Guadalupe Santa Cruz, que falleció hace ya unos 7 años atrás, ¿no? Y me parece interesante lo que ella escribe. Ella también es artista visual, pero también escribe libros y pequeños ensayos sobre pensamiento político, ¿no? Y Guadalupe planteaba una cuestión muy interesante, muy profunda, que quiero compartir con ustedes, porque precisamente el problema de la escritura para Santa Cruz, ¿no?, Guadalupe Santa Cruz, tiene que ver precisamente con el cambio de enfoque que permite entender esta cuestión estaciológica, ¿no? Se voy a leer un poco más a Guadalupe Santa Cruz porque probablemente no la conocen. Entonces, hay un texto de Guadalupe, ¿no?, que dice: no sé escribir
hago jardines, ¿sí? No sé escribir, hago jardines, ¿no? Esta frase no habría que leerla en base a una contraposición entre el no saber de la escritura y el hacer del jardín, sino precisamente a la luz de la imposibilidad constitutiva de saber escribir, ¿no? Si no se puede saber escribir constitutivamente. Tal imposibilidad está lejos de ser una consolación apofática o un reducto negativo de una soberanía que prohíbe escribir, y más bien constituye la potencia misma de la escritura. Es decir, el jardín, para Guadalupe Santa Cruz, sería el lugar de una potencia cuya falta de saber hace, sin embargo, posible toda escritura, ¿no? En la medida en que la escritura no remite a algún saber, desde ella se presenta desde siempre como problemática. Nadie sabe cómo escribir, ¿no? No existe un saber alguno capaz de garantizar el buen puerto de la misma escritura, ¿no? Por eso nunca se escribe, sino siempre se hacen jardines, va a decir Santa Cruz. Y por eso el término escritura en Santa Cruz trae consigo lo que podríamos denominar un ímpetu estaciológico, en la medida en que termina confundiéndose con la figura del jardín, que tiene implicancias muy significativas en su trabajo, ¿ya? La reflexión acerca de la imposibilidad de un saber de la escritura se anuda con los avatares de una violencia política que se expresa en las articulaciones de la lengua. Es decir, para que una lengua sea gobernada, y por lo tanto para que una lengua tenga lugar, ¿no? En su dimensión gramatical, ¿no? Requiere de una violencia muy radical, ¿no? Requiere de una violencia, ¿no? Que instale una suerte de leviatán de la escritura, ¿no? Y que permita, por lo tanto, esa gobernabilidad de la escritura, ¿no? Pero lo que está diciendo Santa Cruz es que precisamente porque no sabemos escribir, y por lo tanto no hay un saber, no hay un arjé de la escritura, es que la escritura es anárquica, ¿no? Entonces, Santa Cruz está cambiando también el foco de la cuestión y está diciendo, ¿no? Bueno, contra los grandes próceres de la gramática, en este caso el chileno Andrés Bello, ¿cierto? Bueno, el venezolano Andrés Bello, pero que articuló la gramática, digamos, como un saber fundamental de la universidad y las humanidades modernas, ¿no? En la República, ¿no? En realidad, ¿no? La escritura escapa a esa domesticación, ¿cierto? De la gramática, ¿no? Para Santa Cruz, en ese sentido, la palabra no es un asunto de gramática, sino más bien de fugas. Una palabra no se pronuncia nunca en el vacío, nunca como una simple letra que pudiera abstraerse de la potencia que le excede y posibilita. Justamente las palabras portan consigo lo que hay de suelto en el cuerpo, dice Santa Cruz, y que ninguna gramática puede terminar por capturar. En ese sentido, el terreno que nos está mostrando Santa Cruz es que de la misma manera que en Luró hay una distinción entre la polis y la estasis, privilegiando la estasis, en Santa Cruz hay una distinción, digamos, entre la gramática y la escritura, ¿no? Privilegiando precisamente los derroteros de la escritura. En este sentido, ¿no? Los técnicos del lenguaje y su violencia, ¿no? Privan a la palabra de su intensidad y lo hacen esgrimiendo a un saber sobre el lenguaje, a una técnica precisa sobre la cual éste podría suturar lo que habría de suelto en él. Hojas sueltas, despertar en medio de la prescindencia de un saber sobre la escritura y por lo tanto atravesado de la imposibilidad por trazar un conjunto de técnicas que pudieran garantizar la sutura, ¿no? De las palabras, ¿no? ¿Puede una palabra privarse de su potencia, es decir, de su intensidad, ¿no? La violencia preparada por los técnicos del lenguaje, dirá Santa Cruz, ha constituido un episteme, ¿no? Lo que podríamos denominar la tradición filosófica, es decir, una ciencia sobre la cual precisamente se sostiene la República. Esto es muy importante, ¿ya? La República se sostiene sobre una forma específica de la lengua y una forma específica del habla, ¿no? Dicho de otra manera, la lengua es el orden de la República, pero para que haya lengua se requiere de una domesticación de la escritura. Eh, para ponerlo en términos más simples, ah, todos los que nuestras repúblicas latinoamericanas tienen como problema respecto de los nativos, es decir, los pueblos originarios, tiene que ver con que los pueblos originarios precisamente no se ajustan a la subjetivación instalada por la gramática y por lo tanto aparecen como una suerte de escritura, ¿no? Ingobernable que
es tachada inmediatamente de barbárica. Así es. Entonces, para ser un ciudadano de la República, tienes que hablar bien y tienes que hablar ciudadanamente, ¿no? Los indios, en ese sentido, no hablan ciudadanamente, no hablan civilmente, ¿no? Entonces, por eso, la cuestión de la lengua y la escritura es un problema político, ¿no? Muy, muy relevante, ¿no? Ah, entonces, en ese sentido, ¿cierto? Hay una comunidad que se articula en función de constituir a legítimos interlocutores. Solo esos interlocutores, en cuanto se atenga a dicho saber sobre las palabras, en cuanto pueda ser posible de utilizar ese devenir anárquico de la escritura, se va a constituir algo así como un sujeto de la palabra, ¿no? Que no se puede escribir sino formalmente, en la conducción pastoral de lo que yace suelto y que se fuga permanentemente el lenguaje. Conducir palabras implica disciplinar cuerpos, justamente cuando la voz se estrecha o amplía, dependiendo de los escenarios políticos y los modos en que se actúa esta larga violencia señalada por Santa Cruz. ¿Qué es lo que es el jardín? En ella, el jardín es la imagen que ha sobrevenido, ¿cierto? En el instante en que la palabra deviene enteramente gesto, ¿ya? O si ustedes quieren, forma de vida, ¿no? Lo que me interesa ahí es que lo que Luró denominaba estasis, lo que en Foucault aparece bajo los derroteros de la guerra, ¿no? En Santa Cruz va a comenzar a aparecer ya como una suerte de forma de vida, como un pensamiento acerca de la forma de vida, ¿no? De esta manera, liberar la escritura de la gramática significará enredarla en el sitial de un jardín por el cual nadie puede saber escribir, sino única y exclusivamente asumir el hacer jardines, ¿no? No habrá exigencia de producción, ¿no? Ninguna violencia podrá forzar la separación entre palabra y potencia, entre voz y cuerpo. Más bien el jardín nos enreda a un cultivo que no espera ningún tiempo de cosecha, sino más bien el de la suspensión de la cosecha. No hay momento de la cosecha en el jardín, ¿no? Es decir, la diferencia entre la hacienda y el jardín es que la hacienda produce, está combinada la producción, ¿no? El jardín en realidad es más bien un trabajo de cultivo gestual, ¿no? No un trabajo de producción del capital, por así decirlo, ¿no? Y bueno, creo que ahí es donde en Santa Cruz se deja entrever la idea de la forma de vida, precisamente en esta escritura ingobernable, en esto que en Luro aparecía como estasis, o en esto que en Foucault aparecía como esta guerra corporal, ¿no? Y voy al último punto, que sería el punto de la forma de vida que aparece en Giorgio Agamben, ¿no? Y que básicamente Agamben lo trabaja en un texto que se llama Forma de vida, precisamente, ¿no? Y que lo vamos a vincular a estos tres otros autores que hemos revisado, ¿no? Para ir terminando ya, ¿no? Agamben traza los contornos de lo que pudiera ser una forma de vida. No se trata de las formas de vida en general, lo que podríamos llamar las identidades, ¿no? Sino más bien de una irreductibilidad singular al problema de la identidad. Es decir, precisamente la forma de vida es lo que no calza con la identidad, ¿no? Esto es lo que me parece interesante. También lo podemos encontrar esto en los textos de Tikkun. Podemos encontrar también la cuestión de que la forma de vida es precisamente lo que no calza, ¿no? Con la identidad, es lo que de alguna manera disloca a la propiedad, ¿no? Lejos de constituir una simple definición negativa, la forma de vida en Agamben designa una vida en la que sus modos, actos, procesos singulares del vivir no son nunca simplemente hechos, sino siempre y sobre todo posibilidad de vivir, siempre y sobre todo potencia. Se trata de un ser de potencia, no de un ser en potencia, ¿no? De un vivir subsumido, no de un vivir subsumido al acto por ejecutar, ¿sí? Ah, o una obra a realizar. A diferencia de las formas políticas prevalentes basadas en la operación de separación, ¿no? Entre una vida pública y otra privada, la forma de vida es irreductible, esa forma de separación, ¿no? E indica una zona de indiferencia entre las dicotomías clásicas esgrimidas en las que éstas van a experimentar una suerte de desactivación. Toda forma de vida como la que se piensa bajo el rasero de la identidad
en contra, se articula como vida ya separada, cuyo devenir se haya completamente capturado por las formas del poder soberano. Por eso uno podría decir, las luchas por la identidad son, en último término, luchas muy fascistas, ¿no? Porque son luchas de la separación, ¿no? Son luchas por la separación, ¿no? No son luchas por lo común, ¿no? En otro texto que Agamben titula Notas sobre el gesto, él plantea al menos 5 notas en las que algo así como un gesto excede la caducidad de la representación. Según Agamben, el cine habría sido una tentativa por parte de la burguesía de recuperar los gestos, ¿no? Y en ese sentido, las imágenes van a adquirir en el cine un elemento histórico y dinámico que las va a convertir en gestos antes que simples representaciones. El cine, ¿cierto?, tiene como elemento la imagen, ¿no? No simplemente la imagen, quiero decir, sino fundamentalmente el gesto, ¿no? Agamben plantea que esta imagen movimiento, en el sentido deleuziano de la palabra, ¿cierto?, va a constituir va a constituir el problema de la forma de vida, ¿ya? Y en ese contexto, Agamben va a trabajar precisamente la idea de la forma de vida, ¿no?, como lo que él denomina una medialidad, ¿no?, o lo que es lo mismo una vida que no hace otra cosa que constituirse como un medio sin fin. Entonces me interesa mostrar cómo en Guadalupe Santa Cruz y en Agamben, de alguna manera, aquello que parecía como puramente, como algo sombrío y medianamente negativo todavía en Luró y de alguna manera en Foucault, a pesar de que en ambos hay una relación polémica, una relación de guerra, una relación constituyente, ¿no? En realidad lo que se está jugando ahí pareciera ser, ¿no?, que las tasis, ¿no?, no es otra cosa que una singularidad de la forma de vida, ¿no? Eso es lo que se estaría jugando en las tasis, ¿no? Y voy a terminar con el último apartado, ¿no?, que justamente se llama estaciología, y con esto cierro por lo menos mi parte, y podemos abrir la conversación, ¿no? Ahí voy a lanzar una frase que puede ser medianamente provocadora, ¿no? Que todos los conceptos de la filosofía son conceptos estaciológicos denegados. La filosofía no constituye un saber entre otros, sino aquel que autoriza o legitima a todos los saberes posibles, por ejemplo, Platón y Kant. Para ella se trata de los conceptos y de la invariabilidad del ser. En cambio, para la estasis resulta decisivo los cortes, las interrupciones, las líneas de fuga. Como saber de todos los saberes, la filosofía cumple el lugar de ejercer la violencia de todas las violencias, aquella que define a la escena estatal y ordena la lógica del pensamiento. A veces el espíritu policial o cibernético de la filosofía fue relevado por la gramática, la teología o la jurisprudencia. Pero la filosofía, sobre todo en su deriva cristiana, ¿no?, se mantuvo fiel a su espíritu estatal destinado a gobernar y a marcar a fuego los cuerpos para reducirlos a sacralidad. ¿Cómo forjar una ciudad? ¿Cómo forjar una polis? Esto deviene la pregunta decisiva que atraviesa la filosofía. No habrá filosofía sin polis y no habrá polis sin el ejercicio policial de la filosofía y sus derivas teológicas, jurídicas y médicas. En esta operación, comprometiendo la totalidad de su estructura conceptual, la filosofía está orientada a denegar la estasis, es decir, ese resto que amenaza con destituir el orden y que aparece una forma, que deja entrever una forma de vida que asalta de improviso la relación entre palabra y cosa, ¿ya? Noten ustedes que en ese sentido la forma de vida sería precisamente una figura totalmente antinómica frente a la figura del fascismo. El fascismo justamente pretende capturar y suturar definitivamente la relación entre palabra y cosa, ¿no? La forma de vida precisamente es desactivar esa relación y ponerlas en circulación, ¿no? En ese sentido, la estasis no sobreviene desde un exterior, ¿ya?, sino desde una afuera que se bifurca y encuentra su lugar desde la misma interioridad del orden desgarrado, del orden constitutivamente desgarrado. Podríamos decir, se trata de un gusto, de un ritmo o de una forma de vida. La filosofía se erigió en ciencia y reclama para sí la verdad. La estasis nunca fue objeto de ciencia alguna y siempre fue acusada
digamos, de ser la enfermedad. La filosofía se orienta por el bien y actúa como una medicina sobre los cuerpos. La estasis se hunde más allá del bien y el mal, dislocando la unidad que reclaman los cuerpos. La estasis no es más que la disyunción de la existencia. Eso podríamos decir, ¿no? La estasis ya no es una situación política de carácter anómalo, sino más bien es la propia configuración del ser, en el sentido de una disyunción constitutiva a todo orden de la existencia, ¿no? En ese sentido, no hay ni hubo ciencia de la estasis, porque toda ciencia traza una cartografía de las cosas, un mapa del orden al que pertenecen, las leyes a las que obedecen. Precisamente, la estasis debería constituir algo así como una suerte de anticiencia, ¿no? Es decir, la ciencia traza un régimen de lo visible, pero la estasis ha sido justamente lo que dicho régimen deniega. La filosofía nos trae la luz gracias al intelecto, la estasis nos no ilumina, sino más bien oscurece. Todo lo que parecía familiar deviene extraño, ¿ya? El saber se ha inaugurado a la luz de un punto ciego estructural, por lo tanto, un régimen de visibilidad que no ve, una luz que no ilumina, un desocultar que oculta precisamente lo más decisivo, ¿ya? Que es un poco con lo que juega también Edward Said, ¿no? Edward Said en un libro que se llama Cubriendo el Islam, ¿ya? Justamente Said le coloca ese título porque problematiza Said a la prensa. Entonces dice, en el fondo, el problema de la prensa no es que no cubra el Islam, es que el problema es que lo cubre, pero precisamente como lo cubre, lo oculta en el mismo momento en que lo hace visible, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? De la estasis, ¿no? Eh, Termino con dos páginas nada más. Podríamos decir, ¿cierto?, que la estasis, ¿no?, nos encuentra con una suerte de poética del pensamiento, ¿no? Siguiendo a Mechonic, por ejemplo, donde hay algo así como una suerte de operación transgresiva a la episteme dominante y su régimen de visibilidad. En los nombres malditos con los que la filosofía vuelve a encontrar sus fantasmas, por ejemplo, Lucrecio, Averroes o Spinoza, adviene la estasis como forma de vida que justamente debía denegar. Cuando Lucrecio abre el campo del Trinamen, Averroes subraya la separación ontológica del intelecto respecto del ser humano, o cuando Spinoza abraza la felicidad de los afectos, en los que no cabe ni el miedo ni la teología, se fragua entonces la transfiguración de la filosofía en estasiología, de la ciencia en una poética del pensamiento, en una forma de vida. A diferencia de la filosofía cuyo pensamiento se dirige en cartografía de Estado, ¿no?, me interesa la estasiología como una topología de las formas de vida, ¿no? Es decir, la doctrina que podríamos denominar de la guerra civil, en realidad es una topología de las formas de vida, un pensamiento acerca de la singularidad, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Termino con esto, ¿no? La estasis es el nombre de un afuera en un mundo sin afuera, ¿ya? Digamos que la estasiología se resuelve con la ciencia de la forma de vida y lejos de plantearse como una ciencia del gobierno, la estasiología se plantea como una ciencia de las formas de vida o si se quiere una nueva física de los cuerpos, ¿no? Si es cierto que una forma de vida se relaciona no a lo que yo soy, sino a cómo yo soy el que soy, para decirlo con el tikkun, es porque ella no coincide con los límites de un sujeto, sino con el campo de sensibilidad en común, con el ser exposición absoluta de una ritmicidad, podríamos decirlo así, es decir, de un gesto. La estasiología no puede ser la ciencia de lo idéntico, sino lo que abraza la singularidad de un resto, que abre la distancia y la impoliticidad de un afuera, que impide que la sutura sobre el orden pueda eventualmente consumarse. En los recónditos rincones del orden, la estasiología fragua una analítica de la intensidad, es decir, una grilla capaz de pensar las potencias de la sublevación, o si ustedes quieren, una anticiencia de las formas de vida. Como un fantasma que porta consigo el devenir menor de las tasis y que acecha una y otra vez la monumentalidad de la ciencia, la estasiología no deviene más que una poética del pensamiento, o si se quiere, una experiencia del libre juego de las formas de vida.
¿no? Para decirlo con Marx, ¿no? Podríamos pensarlo de esa manera, ¿no? El libre juego de las formas de vida podría ser pensado de otra manera el problema de la lucha de clases, ¿no? Termino ahí, digamos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Eh, yo voy a lanzar dos o tres observaciones para dar el puntapié para que digas algo más, pero está abierto el chat o el micrófono para quien quiera, si alguien quiere decir algún comentario, hacerle una pregunta a Rodrigo, etcétera, ¿no? Yo tiro así tres puntos. Sí, sí. Se nos perdió el lápiz. Lanzo solo tres cuestiones que me hizo pensar tanto la lectura del texto como ahora la parte así, la exposición. Mm, En primer lugar, bueno, la cuestión de la estasis como ciencia de la forma de vida o anticiencia de la forma de vida, ciencia de las singularidades, de los gestos, de los restos, de ese afuera, que no es un afuera absoluto, digamos, es un afuera constitutivo desde adentro. Me hacía pensar todo el tiempo en la el punto más lejano, la anticiencia aristotélica absoluta, digamos, ¿no? Según Aristóteles, no existe ciencia de lo singular, esta es la ciencia de lo singular, es decir, es la forma de volver orgánico, científico, claro, en una acepción muy mm, particular, ese singular, esa mm, singularidad. Eh, segundo, digamos, bueno, es por la misma razón, por no calzar nunca con la identidad, sino siempre dislocarla, eh, es también una especie de ciencia anticiencia, digamos, en permanente tensión, y me preguntaba, sobre todo, mucho más claramente, con la aparición de Santa Cruz, mm. y algo también de lo que traes de Agamben, si no hay relación con Epicuro, o sea, si no se puede trazar, ¿no? Claro, En este recorrido como aliado, digamos, de esta posición, de esta mirada. eh, y un poco, bueno, en el mismo sentido, en tercer lugar, esa desactivación de la relación entre palabras y cosas que decías, como, no como desactivación de las palabras ni de las cosas, sino del tipo de relación que se establece, claro. ¿no? De un tipo de política que se establece desde un tipo de relación. eh, digamos, esa liberación de los elementos. eh, Sería también el opuesto, la mirada contrapelo de una forma contemporánea de entenderla, o de entender de otra forma la ruptura de la política tradicional, que es todo es hibridación, todo es uno. Esto sería, no hay hibridación posible, no Exacto. hay uno posible, o sea, esa no es ni el principio ni el final. No está ni ese principio ni ese final, sino al revés, lo que hay es lo contrario, ¿no? Mm, Bueno, te dejo con esos tres puntas. Solo si querés extender algo más y sí. después para dar. Sí, bueno, no sé si ahí a ustedes tienen algunos puntos y mientras podemos complementarlo con los tres puntos de Hernán, ¿no? Ahí Mónica, Aranza, Vicky y SM, que No sabemos. no sabemos quién es SM. ¿Sí? ¿No? Ah, Silvio Ah, Medina. Ah, tenemos una tormenta. ok. Está bien. Sí, estamos. Bueno, muy bien. Bueno, pues quizás puedo tomar tus tres puntos, ¿no? El primer punto era, bueno, una suerte de comentario sobre, claro, las tesis sería entonces, claro, una ciencia de la singularidad, una ciencia de los restos, de los excedentes, ¿no? Claro, efectivamente, y yo creo que eso sería como el derrotero que viene como a impugnar un poco el elemento, digamos, las operaciones de borramiento o de purificación, ¿no? Que son, digamos,
por ejemplo, uno lo puede encontrar en las dinámicas coloniales, ¿no? Mm, La dinámica colonial es una operación de borramiento, ¿no? Lo puede encontrar en las dinámicas gramaticales, en cierta manera, sí. cuando un cierto dialecto se corrige y entonces tiene que hablarse ya no como dialecto, sino bajo la ficción de que existe algo así como una lengua, ¿no? Y entonces entra la violencia del Estado precisamente en esa cuestión. Y sin embargo, la cuestión que ahí me interesa es que estos restos, estas singularidades, justamente, ¿no? Podríamos decir, son formas de experiencia en común también, Mm, mm, ¿no? Son formas de experiencia en común, no son individualidades, ¿no? Son precisamente lo que desarticula las individualidades, porque muestra que en esa individualidad estamos atravesados. Hay, yo siempre diría algo así, ¿no? Como me gusta mucho la palabra atravesamiento. Estamos atravesados de otros, digamos. Y de alguna manera la forma de vida es una singularidad que, sin embargo, solo puede serlo en la medida en que hay un atravesamiento, ¿no? Y por lo tanto una experiencia de lo común, ¿no? O dicho de otra manera, lo que aparece como resto frente a la racionalidad moderna, frente al horizonte moderno o frente a la tradición filosófica, que tiende de alguna manera a una cierta clausura, ¿no? Una mm, cierta configuración de orden, es la experiencia de lo común. Lo común no calza con esa figura de la comunidad. mm. Dicho, para decirlo quizás con Expósito o con otros autores, lo común no calza necesariamente con la comunidad, ¿no? En ese sentido, claro, no calza con la identidad que tú planteabas, ¿no? Entonces, no se trata, o sea, esto es muy interesante, por ejemplo, uno podría preguntarse por qué las reivindicaciones identitarias pueden ser perfectamente capitalizadas por la derecha, Mm, ¿no? Bueno, precisamente porque la derecha lo que hace es precisamente capitalizar y configurar una máquina mitológica de corte identitario que destruye precisamente la dimensión de la singularidad. Dicho de otra manera, la identidad es la figura purificada de una singularidad, por decirlo de alguna manera. La singularidad es siempre algo medianamente contaminado, sucio, no del todo elegante para la presentación, mm, ¿no? Por eso quizás también poner el ejemplo del psicoanálisis no sería descabellado en el sentido de que, claro, en el diván, ¿no? El diván es una suerte de dispositivo para que irrumpa una singularidad, que mm, sería lo que Lacan denomina el sujeto, ¿no? Eh, y en esa irrupción de la singularidad, claro, ahí aparece, por decirlo de alguna manera, lo, lo no dominable, de cierta manera, ¿no? Lo que no logró ser borrado tampoco. mm. Un poco por ahí lo pensé. Y lo que por lo tanto excede a estas figuraciones estrechas de lo identitario, digamos, ¿no? Y en este segundo punto, yo diría que Epicuro, por supuesto, ¿ya? A propósito de la materialidad, digamos, de las pasiones, ¿no? Y yo diría que hay, ¿no? Una larga tradición filosófica, entre comillas, que es al mismo tiempo una tradición maldita, ¿ya? Claro. Y a mí me interesa justamente eso, o sea, no es que estoy diciendo no a la filosofía, sino que lo que estoy diciendo es que hay una otra tradición, entre comillas, estaciológica de la filosofía, ¿no? Donde por supuesto estaría Epicuro, y donde uno podría encontrar a Lucrecio, uno podría encontrar a Averroes, uno podría encontrar a Spinoza, ¿no? Donde se desenvuelve, por así decirlo, esa singularidad bajo la forma del afecto, por ejemplo, Mm, ¿no? O bajo la forma de las pasiones, o bajo la forma del intelecto en común, la imaginación, etcétera. Pero hay filósofos malditos, ¿no? Y esos filósofos malditos son, me parece a mí, filósofos que trataron de pensar algo así como la forma de vida, ¿no? La cuestión de la forma de vida. Y respecto a la cuestión de la palabra y la cosa, claro, yo diría que la estaciología sería un momento de interrupción de la relación, ¿no? O sea, ahí quizás tendría mi derrotero más agamberiano mm, o que Foucaultiano, ¿no? O más en la línea de Cavaletti que en la línea, ¿no? de Foucault, en el sentido que en Foucault
las tasis siempre es relación de poder, ¿no? En cambio, la estasiología sería un momento también de interrupción de esa misma relación de poder, ¿no? Es decir, que logra de alguna manera interrumpir esa relación entre palabra y cosa. Y por lo Ujú, tanto, logra darle otro uso, otro vuelco, otra manera de girar la cuestión entre palabra y cosa, ujú. digamos así, ¿no? Eh, Uno podría pensarlo de esta otra manera, es decir, si el pensamiento contemporáneo hace la operación, digamos, entra por otro lado para pensar la cuestión de lo político, es porque, ¿no? Logró interrumpir la relación entre palabra y cosa que había sido legada por la tradición filosófica, por una cierta tradición filosófica, ¿no? En fin, como que se me ocurría un poco eso Sí, como para pensar, ¿no? Aquí hay una pregunta que lo hace Silvio. Muy interesante toda la presentación. ¿Quedará grabada? Entiendo que sí. sí, 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 sí. Sí, Eh, en 10 15 días esto va a quedar subido en la página del Centro de Ciencia y Pensamiento. Sí, y la cuestión de la hibridación también. Quizás se me ocurría que uno podía pensar que la forma de vida no es otra cosa que pura hibridación, ¿ya? En el sentido que hay una interrupción de la relación, pero donde por lo tanto ya no es distinguible la dualidad, ¿no? mm, Que se relaciona, eh, pero que en ese mismo sentido, ¿cierto? Es pura hibridación, pero no reconciliación, ujú, ¿no? Ese sería como, claro, creo que quizás uno podría pensar en la noción que tiene Emanuel Cocha sobre la mixtura, claro. ¿ya? O sea, en fin. Sí, no, ¿Mm? yo ahí también, por eso pensaba un poco en Epicuro, ¿no? Mm. Por su atomismo, digamos, por Claro, esa posibilidad de no ser uno nunca, de exacto, nunca ser uno, exactamente. digamos. Estamos atravesados por... Claro, Sí, exactamente, exactamente. Ahí, ah, pensé que había una pregunta, pero sí, pero hay alguna intervención más? No, son todos halagos. eso es demasiado sospechoso, creo yo. Mm. Pero sí, tenemos todos los comentarios, son comentarios de halago. Eh, bueno, entonces, Bueno, solo hay, bueno, es una no, buena, yo también tengo halagos para darte. Este, bueno, entonces sí, vamos a cerrar acá, si te sí, parece cerramos. bien. Perfecto. Bueno, agradezco muchísimo a Rodrigo por habernos No, muchas gracias acompañado. a ustedes. Agradezco a quienes nos estuvieron viendo y como les decía, esto va a estar subido en unos días al sitio del Centro de Ciencia y Pensamiento. Y bueno, los y las esperamos para las próximas actividades. Así que hasta la próxima.